Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos encontramos en este domingo en que la Iglesia conmemora la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. En este día la Iglesia celebra la palabra de Dios y los sacramentos, recordando la unidad que le confiere a la Iglesia a través del ministerio del Santo Padre. Por eso, en primer lugar, les invito a que en este día podamos hacer oración por el Romano Pontífice, para que el Señor le conceda la salud y la paz necesaria para llevar adelante el ministerio que le ha encomendado como primero de los obispos y como dirigente de nuestra Iglesia. Pero además, la liturgia nos presenta la imagen del templo como un espacio de gracia. Y sabemos que el templo, que estaba en Jerusalén, se refiere al lugar del encuentro de Dios con el pueblo. Es a través de este espacio en el cual se nos va confiriendo la salvación. Y por eso el profeta Ezequiel insiste, ¿verdad?, en esta imagen como transformadora y animosa que nos presenta del templo. El templo, entonces, es una imagen de la salvación que nos ha venido en Jesús y cuya consecuencia se da en la administración y en la celebración de los sacramentos. De hecho, eso es la liturgia, la celebración del misterio cristiano. Y por eso continuamente estamos en la Iglesia alegres y de fiesta. No porque nuestra vida sea un desorden ni porque no tengamos nada mejor que hacer, sino porque la principal y más fundamental alegría en nuestra vida es la de saber que hemos sido salvados, la de saber que hemos sido transformados de nuestra situación de pecado hacia la luz de Dios. Y por eso continuamente cantamos himnos de alegría y de alabanza, porque Dios se hace presente en medio de nosotros. Hay una tentación, nos dice el Evangelio, la de mirar todo con los ojos del mundo. Y esa tentación siempre debe estar bajo control en nuestra vida. No vaya a ser que las cosas de Dios, de su Iglesia y de su proyecto de salvación las vayamos a estar juzgando con criterios cotidianos, con criterios del mundo, con criterios que tienen como centro el dinero, la ambición, la injusticia, estas actitudes que conocemos que nos van separando de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en cosas de Dios, pero desde una posición o desde una óptica mundana, entonces pasa lo que Jesús reclama en el Evangelio. Hacemos de la casa de Dios, del lugar de la salvación,
una cueva de ladrones, un mercado o algo peor, ¿verdad? Porque entonces estamos rebajando la altura de la salvación a una cosa pues muy sencilla, a una cosa trivial, a una cosa sin importancia. Y eso no puede ser. La fiesta de este día nos recuerda estas dos cosas. Primero, que la iglesia es el lugar de la salvación, que la iglesia es la comunidad de las personas que han sido transformadas por el proyecto de Dios y que han de ser redimidas y ensalzadas por la sangre del Cordero. Pero también nos recuerda que en medio de nuestra vida y de nuestro rumbo tenemos a alguien que Cristo nos ha dejado para que vaya acompañando justamente esta iglesia hacia la unidad, hacia la comunión, hacia una genuina comprensión del proyecto de Dios para nosotros. Y por eso la celebración de este día tiene que iluminar nuestra vida. Primero, por si acaso vamos con el rumbo perdido. A veces nos sentimos desanimados, ¿verdad? Porque en nuestra vida no experimentamos paz, ni bendición, ni bienestar, sino que vamos acumulando de fracaso en fracaso y no nos permitimos experimentar la misericordia ni el amor salvador de Dios. Y entonces vamos en este día a día experimentando justamente eso, caídas y tropiezos por el pecado y por a veces nuestra obstinación. Frente a eso, tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios nos invita a no darnos por vencidos, porque justamente la antífona que hemos cantado en el Aleluya, la aclamación antes del Evangelio, nos invita a ir a Jesús. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga, y yo les daré descanso. Esta aclamación nos invita, ¿verdad?, a poner nuestra confianza real y completa en Jesús, no en las cosas del mundo, para impedir que las cosas nos vayan atrayendo hacia ellas y podamos verdaderamente ir caminando en su presencia. A veces queremos transformar nuestra vida, ¿verdad? Pero la queremos transformar desde nuestros propios criterios. Queremos ser nosotros quien decidamos cómo, de qué manera, hacia dónde. Confiemos en Jesús, confiemos en su palabra y en su proyecto, que en este día nos invitan precisamente a orar por la unidad de la iglesia, a confiar en que Dios, a través del Romano Pontífice, del Papa León, va guiando, ¿verdad?, nuestros pasos y la vida de la iglesia hacia la comunión y hacia el seguimiento auténtico de su proyecto. Por eso, la tarea del Papa es custodiar la revelación que nos ha sido manifestada a través de la historia y particularmente de Cristo. Es el primero de los evangelizadores, es aquel que nos va comunicando poco a poco a través de su vida, de sus acciones, de sus enseñanzas, de su testimonio, de sus escritos y de su predicación, el mensaje de Cristo actualizado para nosotros. Quiera Dios que jamás alberguemos en nuestro corazón sentimientos de rechazo o de menosprecio por los romanos pontífices, y que oremos profundamente para que el Señor le permita al Papa León desempeñar su misión y su vocación en medio de nosotros. Por eso, un gran río recorre toda la ciudad. Esta imagen que nos ha presentado el salmista a través del río que va comunicándose, ¿verdad?, a través de diferentes lugares de la ciudad, nos presenta una enseñanza clave. El río representa la gracia y la ciudad, que representa la iglesia, implica que Dios, cuya salvación quiere alcanzar a todos, viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón y viene precisamente a través de los sacramentos, de la iglesia, de la enseñanza de los papas, de muchas y muchas maneras, porque Dios quiere ganar nuestro corazón. Dejémosle entrar en nuestra vida y permitámosle que en esta fiesta podamos verdaderamente ir construyendo un sentido de iglesia familiar, un sentido de iglesia doméstica,
pero también un sentido de iglesia amplio, en el cual verdaderamente podamos, no solo en nuestro hogar y en nuestra casa, sino con todos los cristianos, con los cristianos perseguidos de Nigeria, con los cristianos de Roma, de Noruega, de Finlandia, de Estados Unidos, de Brasil, de China, con los cristianos del mundo, podamos unirnos a través de la oración y de la comunión en una genuina fe, en una genuina confianza en el proyecto de Dios que nos va hermanando y que va borrando de en medio de nosotros todo aquello que nos destruye. Pidámoselo al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.